Bueno, buenas tardes a todos. Se está siendo un día largo, pero ahora vamos a presentar un vídeo del miembro de honor de la Sociedad Española de Trasplante 2026. Hay muchas palabras para definir al profesor Fernández Cruz, pero yo elijo la palabra tesón. Un aprendizaje constante. Laureano es una persona innovadora. Una persona audaz. Entusiasta, amable y respetuosa. Y a la vez figura clave en el trasplante de páncreas. El profesor Laureano Fernández Cruz nació en Santiago de Compostela, donde su padre fue catedrático de medicina y pronto pasó a Barcelona, donde sacó la cátedra correspondiente y desarrolló posteriormente ahí toda su vida profesional y académica. Como estudios de posgrado, estuvo en el Hospital de Saint-Antoine de París, fue Clinical Assistant en Leeds General Infirmary de Gran Bretaña y dos estancias que le marcarían profundamente, como fueron el Surgical Fellow en la Universidad de California en San Diego, junto al profesor Marshall Orloff y Sam Lee, y como Surgical Fellow en la Universidad de Minnesota, donde desarrolló una gran amistad con el profesor David Sutherland y que marcó profundamente su carrera profesional en el futuro. Laureano tenía muchas conexiones, mucha amistad con David Sutherland y con el doctor John Najarian, que eran los pioneros en este tema, y entonces él consiguió que yo pudiera entrar recién acabado la carrera de medicina a trabajar con ellos, haciendo investigación, trasplantes de páncreas, un proyecto muy interesante que sugirió Laureano para ver si la amilasa urinaria en los trasplantes de páncreas derivados a la vejiga se podría medir y diagnosticar el rechazo, que en aquella época era una cosa difícil. Laureano fue mi profesor durante la carrera. Él acababa de llegar de Estados Unidos. Os voy a confesar que iba en camperas en aquel momento y hablaba un castellano casi americanizado, pero por más aparte era un magnífico profesor, un magnífico docente. Querido Laureano, como catedrático de cirugía en el Hospital Clínic de Barcelona, fuiste pionero del trasplante combinado de páncreas y riñón en 1983 juntamente con el profesor Gilles Bernet, en una época en que esta cirugía exigía no solamente conocimiento y técnica, sino también visión y coraje. Tuvo la audacia de lanzarse y realizar un trasplante pionero en una época en que la inmunosupresión era realmente todavía limitada. Este hito sitúa a España en la vanguardia del trasplante. A partir de ahí construiste y lideraste el programa de trasplante de páncreas más activo de nuestro país, convirtiéndolo en referencia nacional e internacional y un motor para el avance de todos. Los inicios fueron algo complejos, pero Laureano, como líder del grupo, supo transmitirnos el interés y entusiasmo, así como esfuerzo y dedicación que el proyecto requería para mejorar los resultados y consolidar el programa. Ha sido siempre un pionero, siempre viendo cómo puede mejorar la cirugía, cómo podemos improvisar, cómo podemos mejorar. Haciendo posible que un tratamiento como el trasplante de páncreas pudiera aplicarse a pacientes con diabetes, mejorando extraordinariamente su expectativa de calidad de vida y de supervivencia. Muchas cosas a destacar de Laureano, pero sobre todo yo diría su capacidad de innovación, su dedicación, su compromiso. En el trasplante intervienen profesionales de diferentes especialidades y es fundamental que exista confianza, complicidad y respeto entre todo el grupo. Esta complicidad y confianza yo siempre los he tenido trabajando con Laureano. Además de un exquisito cirujano,
un catedrático de la cabeza a los pies, llevando a cabo con éxito la docencia, la clínica y la investigación. Y es sin duda sobre todo una gran persona que ha hecho escuela dentro de la cirugía de nuestro país y la europea. Generoso con el conocimiento y siempre dispuesto a compartir experiencia, criterio y consejo. Ha sido pionero y referente para muchos de nosotros. A día de hoy sigue motivado en organizar estas reuniones nacionales de grupos españoles de trasplante de páncreas, y el rigor en la organización, en el detalle, sigue siendo algo que le define. Es una persona que siempre intenta buscar cómo hacer las cosas mejor y cómo hacerlas distintas. Cercana, una persona elegante en el trato, un verdadero gentleman. Y además todo revestido de un humanismo activo que lo impregna todo lo que hace, inspirando a todos los que estamos en su entorno una enorme tranquilidad en su razonamiento y en su praxis. Hoy tenemos el privilegio de nombrar al profesor Laureano Fernández Cruz miembro de honor de la Sociedad Española de Trasplantes, en reconocimiento a su extraordinaria trayectoria y a un liderazgo que ha inspirado a generaciones de profesionales en la investigación, en la docencia y en la práctica clínica del trasplante de páncreas. Laureano, muchísimas felicidades. Un honor enorme poder haber estado al lado tuyo y seguir estando al lado tuyo. Para muchos de nosotros, además, ha sido un referente cercano en nuestra formación, lo que hace este reconocimiento especialmente significativo. Gracias por tu dedicación, gracias por tus enseñanzas. Muchas gracias por todo lo que has hecho. Porque hay trayectorias que se miden en logros, pero hay otras personas que tienen una trayectoria que se mide con huellas, y la tuya, Laureano, es profunda, duradera y ejemplar. Bueno, después de este emotivo recorrido por la trayectoria del profesor Laureano Fernández Cruz, realmente queda muy poco por añadir. Su trayectoria habla por sí sola, su legado forma parte de la historia de la cirugía y del trasplante en España, no solo por todo lo que contribuyó a construir, sino también por las generaciones de cirujanos que formó y acompañó a lo largo de los años. Desde la Sociedad Española de Trasplante queremos reconocer hoy la trayectoria verdaderamente excepcional, pero también una forma de entender nuestra profesión con visión, con excelencia y con un compromiso absoluto con el paciente. Buenas tardes, muchas gracias, Constantino. Realmente, en nombre de Laureano Fernández Cruz, de su mujer Olga y de toda su familia, quiero agradecer la concesión de este reconocimiento tan importante a su trayectoria profesional, porque realmente es un reconocimiento excelso, porque proviene de sus compañeros y colegas que han reconocido, además de un importante afecto personal, el reconocimiento a una trayectoria profesional impecable. Laureano forma parte del cuadro de honor por méritos propios de la cirugía del trasplante en España, con nombres tan importantes como José María Gil-Vernet, como Eduardo Jaurrieta, Carlos Margarí, José María Carals o Ramón Arcas. Y, por lo tanto, han escrito conjuntamente con los demás una trayectoria impecable en la historia del trasplante en España. Todos los que hemos trabajado o trabajamos en el mundo del trasplante tenemos el tremendo orgullo, y especialmente además el Grupo Español de Trasplante de Páncreas, de formar parte de este grupo y tener ese orgullo de haber trabajado con Laureano, y por lo tanto tenemos un reconocimiento pues, muy importante a la Sociedad Española de Trasplante por esta especial distinción. Finalmente, Laureano, si esto está grabado, lo que queremos es, desde la Sociedad Española de Trasplante, queremos una rápida y pronta recuperación y completa recuperación, y esperamos que en el próximo Congreso puedas estar presente con todos nosotros para recibir muy de cerca el saludo y la admiración que todos te tenemos. Ahora, un fuerte abrazo con nuestra admiración y respeto, y te dedicamos este aplauso. Muchas gracias.
Muchas gracias a todos por la asistencia a esta sesión inaugural con esta tan emotiva distinción. Compartimos completamente las palabras del profesor Casanovas para que el año que viene pueda estar aquí con nosotros para recoger en persona esta distinción. Muchas gracias y damos por inaugurada el Congreso y la sesión. Y mañana nos vemos con una parte más científica. Hasta mañana. No funciona, sí. Queríamos avisarles, me recuerdan que hay un cóctel ahora de bienvenida abajo y estaremos muy orgullosos de estar con todos vosotros y disfrutar la inauguración del Congreso y estar juntos un rato. Hasta ahora.